Ok, chicos, entonces comenzaré a compartir mi pantalla para mostrar la revisión de los ejercicios de la evaluación. Ok, em, el orden que cada uno tuvo en las pruebas no debió ser precisamente que tuvo alguien más porque puse para que sea al azar igual las respuestas, pero bueno, aquí vamos a resolver cada una de ellas. La primera que vamos a resolver es esta sobre King Kong. La pregunta dice, calcule cuánto tiempo le tomó a King Kong caer desde la cima del edificio Empire State y cuál era su velocidad al aterrizar. Ok, primero tenemos que categorizar este problema, es decir, saber de qué estamos hablando, cuál es el tema que vamos a hacer los cálculos y en este es caída libre. Pueden verlo así o pueden verlo como un movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que ahora el movimiento va a estar sobre el eje vertical. ¿Ya? Si nosotros estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, entonces hay fórmulas que tienen aceleración de promedio, por ejemplo, y una de estas fórmulas es la siguiente, es y final menos y inicial igual a la velocidad inicial en y menos un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Ya, en este caso, como el problema no nos dice nada más, pues asumimos que cae desde una velocidad inicial igual a cero. De hecho, aquí me falta una t. Así que este término no cuenta. Otra cosa más que debemos notar es que la aceleración en este caso es la aceleración de la gravedad y por eso va a ser menos un medio de g por t cuadrado. Y en pocas vamos a tener lo siguiente. Ya, en esta etapa del ejercicio lo único que tenemos que hacer es despejar lo que nos interesa, que va a ser el tiempo, que es la raíz de 2 veces el desplazamiento sobre la gravedad, ¿ya? Yo sé que estrictamente hablando mi despeje quedaría así, menos 2 veces el desplazamiento, pero como se está moviendo desde arriba hacia abajo, entonces el desplazamiento va a ser negativo. Y esto es igual a menos 2 por y final menos y inicial. Ya, vamos a tomar en cuenta que delta y es esto. Entonces, la y final, la altura final a la que va a llegar King Kong va a ser el nivel del Sol, así que va a ser cero. La altura en la que comenzó es de 380 metros de altura. Y la aceleración la vamos a tomar como dice el problema con 9.8 metros sobre segundo del cuadrado. Haciendo los cálculos, tenemos que esto nos da 8.8 segundos. ¿Ya? Ese es el tiempo que se va a tardar en caer.
Ahora nos interesa saber la velocidad al llegar, es decir, la velocidad final. Para eso tenemos que recordar la fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero de nuevo, como esto se trata de una caída libre, la aceleración va a ser menos la aceleración de la gravedad. Y lo siguiente es solo reemplazar datos. Velocidad inicial, sabemos que comenzó con 0, menos gravedad 9.8 por el tiempo de 8.8, que nos da 86.24, menoramente, menos 86.24 metros sobre segundo. ¿Ya? Aquí debemos tomar en cuenta que el signo solamente se refiere a la dirección. En este caso menos quiere decir que la velocidad está dirigida hacia abajo. Así que la velocidad sería menos 86.24 J metros sobre segundos y la rapidez que es de módulo sería 86.24. Y listo, así se resuelve este primer problema. ¿Tienen alguna duda? Ya, ahora, este problema ya es un poco más complicado probablemente porque este problema no incluye ningún dato numérico, sino que nos pregunta sobre alguna cosa en general. Dice que en la Luna la aceleración debida a la gravedad es aproximadamente un sexto de la que hay en la Tierra. Si un objeto se lanza verticalmente hacia arriba en la Luna, ¿cuántas veces más alto viajará que en la Tierra, suponiendo que tiene la misma velocidad inicial? Como en todo problema, vamos primero a catalogar de qué se trata. Esto es una caída libre o un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que podemos utilizar todas las fórmulas del MRV, como las que vimos antes, como delta Y igual a velocidad inicial por tiempo, un medio de gt cuadrado. Puede ser que podamos usar la de velocidad final igual a velocidad inicial menos g por tiempo, pero tenemos una más y la fórmula adicional es que delta Y es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, sobre 2 veces g. Como los datos que tenemos, bueno, más o menos que datos que tenemos, son que lanzamos las 2 veces con la misma velocidad, es decir, tenemos velocidades, y que lo que modificamos es la gravedad. La fórmula más indicada para resolver este problema es la tercera. El delta Y va a representar la distancia que viaja, es decir, qué tan alto va a llegar el objeto en la gravedad de la Tierra o en la gravedad de la Luna. Entonces escribimos en la Tierra delta Y, voy a ponerle una subte para decir que es de la Tierra, es igual a la velocidad final al llegar al punto más alto es igual a 0, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad de la Tierra.
Y en la Luna vamos a tener algo muy parecido. Va a ser de nuevo delta Y sub L, porque estamos en la Luna, igual a velocidad final, que es 0 de nuevo, menos velocidad inicial, que le voy a dejar la misma porque el problema nos dice eso, sobre 2 veces la gravedad en la Luna. Lo que tenemos que hacer ahora es comparar estas dos distancias, estas dos alturas, y para hacer eso se puede hacer de varias formas, pero en este caso la más simple es tomar las dos y dividir las ecuaciones. Vamos a dividir todo lo que está en la izquierda con lo que está en la izquierda y lo que está en la derecha con lo que está a la derecha. Con esto nos queda desplazamiento en la Tierra sobre desplazamiento en la Luna igual a menos velocidad inicial al cuadrado, 2 veces gravedad en la Tierra, y abajo menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad en la Luna. Ya nos queda así. Ahora, como estamos lanzando tanto en la Tierra como en la Luna con la misma velocidad inicial, estos dos términos, estos dos factores de velocidad inicial se van a suprimir. ¿Ya? Esto y esto, igual el número 2, los signos también, y lo que nos queda de esta operación de fracciones es arriba gravedad de la Luna y gravedad de la Tierra. Pero sabemos que la gravedad en la Luna, en comparación con la de la Tierra, es ¿de cuánto? Es de 1/6 que en la de la Tierra. Entonces, lo que nos queda es lo siguiente. Reemplazamos el valor de la gravedad de la Luna, que es 1/6 de la gravedad en la Tierra, sobre la gravedad en la Tierra. Queda algo así. Pero aquí las gravedades de la Tierra se suprimen y con eso llegamos a que el desplazamiento en la Tierra dividido por el desplazamiento en la Luna es de 1/6. Y aquí despejamos lo que nos interesa. Nos interesa saber qué pasa con el desplazamiento en la Luna. Entonces, con un pequeño despeje, podemos ver que el desplazamiento en la Luna es igual a 6 veces desplazamiento en la Tierra. Y listo, esto responde a la pregunta. Entonces, ¿cuántas veces más alto viajará que en la Tierra? Viaja 6 veces más alto. Y ya, ahí termina este problema, chicos. Si tienen preguntas, el chat está disponible.
Ahora vamos con este siguiente problema que uno de ustedes me mencionó sobre las fuerzas normales. Una caja que pesa 77 newton descansa sobre una mesa. Una cuerda unida a la caja corre verticalmente hacia arriba y pasa sobre una polea con un peso que cuelga en el otro extremo. Determina la fuerza que ejerce la mesa sobre la caja si el peso que cuelga en el otro lado de la polea pesa 30 newton. Lo primero es que la fuerza que ejerce la mesa sobre la caja, nosotros le conocemos con el nombre de fuerza normal. La fuerza normal sería algo así como un nombre genérico, pero el nombre específico, el nombre ya mucho más preciso, es fuerza de reacción que ejerce la mesa sobre la caja. Así que el próximo paso ahora es hacer diagramas de cuerpo libre. Por simplicidad voy a trazar aquí mismo dos diagramas de cuerpo libre. El primero va a ser uno sobre la caja grande. Ponemos un sistema de referencia, un eje Y. Graficamos la primera fuerza que es el peso. Como tiene masa, tiene peso. Lo siguiente es notar que como esta es una fuerza de reacción de la mesa sobre la caja, entonces la fuerza normal va a estar dirigida así, hacia arriba. Fuerza normal. Y hay una tercera fuerza también aquí, que es la fuerza que hace esta cuerda sobre la caja, que es la fuerza de tensión. Es en cuanto a diagrama de cuerpo libre sobre esta caja. Sobre el eje X no hay ninguna fuerza que actúe, así que no lo dibujamos. Sobre el otro peso pequeño, vamos a tener también un diagrama de cuerpo libre. Y aquí vamos a tener dos fuerzas, la del peso y la de la tensión provocada por la cuerda. Aquí vale la pena poner peso 2 y peso 1 para diferenciar a los dos objetos. Las tensiones son las mismas en el objeto 1 y en el objeto 2 porque están conectados por la misma cuerda. Ahora vamos con la suma de fuerzas sobre la caja grande. Como este sistema está en reposo, o sea que no hay ninguna clase de movimiento, la suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Vamos a tomar como positivo hacia arriba y en este caso tenemos dos fuerzas. La fuerza de tensión más la reacción, la fuerza normal, menos el peso 1, iguales a 0.
Como del problema nos interesa saber cuál es la fuerza de reacción, vamos a despejar la normal. Y esto es igual a peso 1 menos tensión. Ahora sobre la caja pequeña, la misma cosa, aplicación de las leyes de Newton, y como esto está en reposo, la suma de fuerzas en Y es igual a 0. El sentido positivo es hacia arriba, así que tensión menos peso 2 igual a 0. O si quieren, también podríamos hacer que el sentido positivo sea hacia abajo, siguiendo el mismo orden que seguimos con la caja anterior. Aquí realmente va a dar lo mismo, pero eso es porque estamos en un estado de equilibrio. Cuando hay movimiento, sí debemos tener muy en cuenta la dirección de movimiento para armar nuestras ecuaciones de acuerdo con esas direcciones. Y de aquí la tensión va a ser igual al peso 2. Así que si tomamos este resultado y lo reemplazamos aquí, lo que nos queda es que la fuerza normal es igual a peso 1 menos peso 2. Y listo, entonces sabemos los pesos de las dos cajas, la una es de 77 newton y la otra de 30. Y lo único que nos queda es hacer el reemplazo. 77 menos 30 igual a 47 newton. Y listo, hemos resuelto el problema. Bueno, preguntas de su parte. Si ustedes desean, pueden abrir el micrófono en este momento y decírmelas, si no en el chat. Y si no, podemos continuar con el siguiente. Vamos con el siguiente problema sobre dinámica. En la figura, una fuerza externa F mantiene una pesa suspendida con una masa de 500 gramos en posición estacionaria, como se muestra. El ángulo que forma la cuerda sin masa con la vertical es de 30 grados. Nos pregunta cuál es la magnitud F de la fuerza necesaria para mantener el sistema en equilibrio. Como estamos hablando de un tema de dinámica, algo sobre fuerzas, sabemos de enseguida que tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner aquí un sistema de referencia. Como vamos a necesitar los dos ejes, va a ser un sistema cartesiano X y Y. La fuerza F ya está dibujada. Ahora, como esto tiene masa, entonces también tiene un peso, y el peso va a estar hacia abajo. Y hay una fuerza más que es la tensión. Y la tensión está en esta dirección. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre con todas sus fuerzas, si alguna de ellas está inclinada respecto a los ejes de coordenadas, entonces tenemos que hacer las proyecciones sobre los ejes. Vamos a tener esta proyección y esta proyección.
Y con esto tenemos las componentes tensión y tensión X. Ahora, tenemos el dato del ángulo. Como el eje Y que nosotros aquí graficamos es básicamente paralelo a una línea de presión como esta, entonces el ángulo θ aquí también va a ser este ángulo que acabo de mostrarles. O dicho de otra forma, por ángulos alternos internos, este ángulo θ es igual al ángulo θ que acabo de dibujar. Con eso, la componente en Y es igual a tensión, al módulo de la tensión, a la hipotenusa por el coseno del ángulo θ. Y la componente en X, que es el cateto opuesto para este triángulo rectángulo, este por el seno de θ. Listo, entonces una vez hecho esto, ahora sí vamos a la suma de fuerzas en cada uno de los ejes. Como el sistema está en reposo, primero comenzamos por la suma de fuerzas en X igual a 0. Vamos a decir que el positivo es hacia la derecha, entonces lo que nos queda es que esta fuerza F menos la tensión en X es igual a 0. O F menos tensión seno de θ igual a 0. Como lo que nos interesa ver a F, de una vez podemos despejar y decir que F es de seno de θ. Ahora vamos con la suma de fuerzas en el eje Y. Asumiendo el sentido positivo hacia arriba, entonces nos queda que tensión de Y menos el peso es igual a 0. Aquí me falta ponerle nombre, peso. Pero sabemos que la tensión Y es T por el coseno de θ menos P nos queda igual a 0. O voy a expresar esto en una forma más compacta como P igual a T coseno de θ. Entonces tenemos la tensión por aquí, la tensión por acá y podemos despejar de esta ecuación para reemplazarla en esta y encontrar la fuerza F. Pero para hacer las cosas un poco distintas, lo que voy a hacer es algo parecido a lo que vimos antes con lo de las gravedades y dividir ambas ecuaciones. ¿Por qué? Pues porque, bueno, básicamente en esta ocasión quise hacerlo así. Si ustedes quieren, pueden hacerlo también de otra manera. Depende de cómo sea más rápido para ustedes hacer el despeje. Entonces, nos queda F dividido para P es igual a T seno de θ, T coseno de θ, de esta forma. Entonces, lo que ocurre aquí es que las T se simplifican, por eso es que decidí hacerlo con división para que sea más fácil hacer eso. Y lo que nos queda luego es F dividido para P igual a seno de θ sobre coseno de θ, que por las funciones trigonométricas sabemos que es igual a la tangente de θ. O que la fuerza F es igual a P tangente de θ, pero P sabemos que es también masa por
la gravedad. Y una vez que tenemos esto, solo nos queda reemplazar los datos numéricos. La masa es de 500 gramos, o sea, de 0.5 kilos. La gravedad de 9.8. Y todo esto multiplicado por la tangente de 30. Que nos da 2.83 newton. ¿Ya? Siendo 2.83 la fuerza que buscamos y la respuesta a este problema. Continuemos con el siguiente. Este problema dice que un ciclista parte del reposo y desciende sin pedalear por una pendiente a 4 grados. La masa del ciclista más la bicicleta es de 85 kilogramos. Después de que el ciclista ha recorrido 250 metros, ¿cuál fue el trabajo neto efectuado por la gravedad sobre el ciclista? ¿Qué tan rápido va el ciclista? Bueno, para resolver este problema, hagamos un pequeño gráfico. Tenemos una pendiente. Y el ciclista básicamente inicia en la parte de arriba. Este va a ser el inicio. Y el extremo de abajo, el final. Ahora, ¿qué más nos dice? Que la pendiente es de 4 grados, así que podemos también graficar ese dato. 4 grados. Y que la extensión de toda esta parte de aquí es de 250 metros. Listo, entonces la primera pregunta nos dice, ¿cuál fue el trabajo neto efectuado por la gravedad sobre el ciclista? En otras palabras, ¿cuál fue el trabajo efectuado por el peso? Como vimos la vez anterior, hay una fórmula que nos dice que el trabajo efectuado por el peso es menos la variación de la energía potencial gravitacional. Es decir, menos energía potencial gravitacional final restado la energía potencial gravitacional inicial. Si estamos hablando de energías potenciales, entonces necesitamos un nivel de referencia y vamos a poner nuestro nivel de referencia en la base de esta rampa, de esta pendiente. Ahora,
recordemos que la fórmula de la energía potencial es masa por gravedad por altura. La fórmula de la energía potencial gravitacional. Entonces, el trabajo de la gravedad nos quedaría como energía potencial gravitacional inicial menos energía potencial gravitacional final. Y al reemplazar lo que vale la energía potencial, que es masa por la gravedad por altura, nos queda que el trabajo del peso, que el trabajo de la gravedad es masa gravedad, altura inicial menos altura final. La altura inicial, de acuerdo al nivel de referencia, tiene que ser esta altura, la altura donde inició, que se puede calcular usando las funciones trigonométricas en este triángulo rectángulo. Entonces, para relacionar la hipotenusa con el cateto opuesto y con el ángulo vamos a utilizar la función seno. Así que el seno de 4 grados es igual al cateto opuesto, que es la altura inicial, HI, sobre la hipotenusa de 250 metros. De donde que al hacer un pequeño despeje vemos que la altura inicial es de 250 por el seno de 4 grados. Y esto nos da 17.44 metros. Entonces, volviendo al cálculo que hicimos antes, el trabajo de la gravedad es igual a masa, 85 kilogramos, la de la persona con la bicicleta, gravedad de 9.8, altura inicial de 17.44 y la altura final de 0. Una vez que hacemos los cálculos, lo que nos queda es 14.527,52 y la unidad de energía y trabajo que es Joule. Esto de aquí, como tenemos 14.527,52, podríamos escribirlo en otra forma con la notación científica como 14.527 kilojoules. Aquí lo significa 1000, entonces esto sería 14.527 por 1000 joules, o sea, 14.527,52. Y si nosotros deseamos hacer una aproximación más o redondearle, podríamos decir que esto es igual a 15 kilojoules. Ahora, ¿qué tan rápido va el ciclista? Podemos utilizar la conservación de energía para responder a esta pregunta. Como no hay fuerzas externas que hagan trabajo en este sistema, o sea, aquí no hay rozamientos o otra clase de fuerzas, entonces la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, la energía total. Al principio teníamos energía cinética, energía potencial gravitacional y al final energía cinética más energía potencial gravitacional.
Como el problema nos dice que el ciclista parte del reposo, entonces la energía cinética inicial es cero. Y también sabemos que la energía potencial gravitacional al final es cero por el nivel de referencia que nosotros pusimos en este nivel al final. Entonces solo nos quedan estos dos términos. La energía potencial gravitacional al inicio es masa por la gravedad por altura inicial. Y esto es igual a la energía cinética final, que es un medio de masa velocidad final cuadrado. Y aquí podríamos ir un paso más allá y suprimir las masas porque están a los dos lados. Y despejar la velocidad final como la raíz de 2 veces gravedad por altura inicial. Es decir, que la velocidad final es igual a la raíz de 2 por gravedad 9.8 por altura inicial de 17.44. Y esto nos da 18.4 metros sobre segundo. O si queremos hacer un redondeo, 18 metros sobre segundo. Y hemos terminado el problema. El trabajo realizado por la gravedad, 15 kilojoules, y la velocidad final de 18 metros sobre segundo. Sigamos avanzando. Este siguiente problema tiene que ver con lo que mencionábamos en algún momento sobre las gráficas velocidad versus tiempo. Nos dice que una gacela corre en línea recta, o sea, en el eje X, podemos decir que está sobre el eje X, y que en la figura se muestra la velocidad de este animal en función del tiempo, durante los primeros 12 segundos. Lo que debemos calcular es la distancia total recorrida. En el gráfico velocidad versus tiempo, la distancia total recorrida es el área debajo de la curva. Entonces, si esta es la curva, tenemos que encontrar el área debajo de todo esto. Y para eso lo que podemos hacer es dividir toda esa figura en figuras geométricas más elementales. Lo que yo voy a hacer es dividir esto en dos triángulos y en un rectángulo. Tendremos esta primera área, que la voy a llamar área 1. La segunda, que es área 2. Y la tercera, área 3. El área 1, como es un rectángulo, es igual a la base por la altura. Ok, entonces base. En el eje este del tiempo, en el eje horizontal está la base
Y el rectángulo tiene una base que va desde 0 hasta 10, entonces la base mide 10 y la altura va a ser de 0 hasta 4. Es decir, que el área es 10 por 4, que es igual a 40. En cuanto al área 2, al tratarse de un triángulo, es igual a 1/2 de la base por la altura. La base de este triángulo es la misma base que la del rectángulo y vale 10. Y la altura va desde la marca de 4 hasta 12. Es decir, que la altura es 12 menos 4 o igual a 8. Y esto nos da 40. Para el área 3 tenemos algo parecido. Es un triángulo, así que el área es 1/2 de la base por la altura. El área 3 tiene una base de 12 menos 10, o sea, de 2 unidades, y una altura que va desde el nivel más bajo, desde 0 hasta 12. Entonces la altura es de 12. Y esto nos da un área total de 12 igual. Ahora sí, la distancia total recorrida es igual al área debajo de la curva, el área total, y es igual a 40 del primero más 40 del segundo más 12 del tercero. Y esto nos da 92 metros. Y hemos resuelto este problema. Como ven, es una cosa sencilla. Lo único que tenemos que saber es la interpretación geométrica y el resto es calcular áreas fundamentales y fáciles que hemos venido haciendo desde hace algunos años atrás. Vamos con el siguiente problema. Ya creo que este es de los más sencillos, pero hay que saber leerlo bien. ¿Cuánto tiempo le toma a un automóvil cruzar una intersección de 30 metros de ancho después de que el semáforo se pone en luz verde, considerando que el automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 2 metros sobre segundos al cuadrado? Como ya nos dice que el movimiento se da con una aceleración constante, entonces esto es a ojo cerrado un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y que la aceleración es de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Si se trata de un MRV, sabemos enseguida que la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Desplazamiento igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración tiempo cuadrado. Como está esperando el semáforo, el automóvil parte del reposo, así que este término no hay porque la velocidad inicial es igual a 0. Y de aquí tenemos desplazamiento igual a un medio de aceleración tiempo cuadrado. Nosotros buscamos el tiempo, así que de aquí tenemos que despejar el tiempo, que nos queda como la raíz del desplazamiento, 2 veces el desplazamiento,
sobre aceleración. Y lo único que nos queda hacer es solamente reemplazar los datos numéricos. Entonces, 2 veces el desplazamiento aquí del lado al lado de la intersección es de 30 metros y la aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Y esto es igual a 5.47 segundos. Y ya, así de fácil resuelto el problema. Es solamente un pequeño cálculo. Identifica la fórmula, pequeño cálculo y nada más. El siguiente ya es algo más complicado. Un automóvil que viaja a 95 kilómetros por hora alcanza a un tren de 1.1 kilómetros de largo que viaja en el mismo sentido sobre una vía paralela al camino. Si la rapidez del tren es de 75 kilómetros por hora, ¿qué tiempo le tomará al automóvil rebasar el tren y qué distancia habrá viajado el auto en este tiempo? Ya, a ver, tal vez este es un problema que requiere un poco más de visualización, un poco más de intuición de nuestra parte. Y bueno, entonces lo que tenemos que preguntarnos de aquí es cuál es la distancia que va a viajar el auto, primero. Antes de esto, como en el problema no se menciona nada de aceleraciones, sabemos que este es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que las aceleraciones son cero y que las velocidades son constantes. La distancia que viajará el auto, que le voy a poner como de nada más, es igual a la velocidad del auto, voy a poner v sub a, por el tiempo que le tomó alcanzar al tren. ¿Ya? Una cosa súper simple, una de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. Pero esta distancia que tiene que recorrer el auto está formado de dos cosas. Esta distancia es la suma de la longitud del tren, porque claro, primero para alcanzar el tren tuvo que haber superado la longitud, más la distancia que va a viajar el tren. Es decir, que esto es la longitud del tren, más la distancia que viajará el tren, que va a ser la velocidad del tren por el tiempo que tomó en que todo esto transcurra. Entonces vamos a unir estas dos ecuaciones, estas dos cosas, para escribir que la velocidad del auto por el tiempo es igual a la longitud del tren más la distancia que viajó el tren en ese tiempo, de la velocidad del tren por el tiempo. De aquí, como nos interesa el tiempo, vamos a despejar el tiempo como longitud del tren dividido por la velocidad del auto menos la velocidad del tren. Un pequeño despeje. Con eso t es igual
Longitud del tren de 1.1 kilómetros sobre la velocidad del auto, 95 kilómetros por hora, menos la velocidad del tren, que es de 75 kilómetros por hora. Ya, ahora, ¿por qué escribí aquí todas las unidades? Pues para que se fijen que cuando hacemos un reemplazo numérico, las unidades tienen que ser compatibles entre sí. O sea, si arriba nosotros ponemos kilómetros, abajo también tiene que estar en kilómetros, de forma que, digamos, los kilómetros se supriman con los kilómetros. Y lo que nos quede aquí va a ser 1 sobre hora. Y ese 1 sobre hora va a subir como 1 hora para arriba. Y el resultado de ese cálculo numérico es 0.055 horas. Pero en la prueba que yo les puse, no estaba la respuesta en horas, sino en minutos. Así que tenemos que pasar de estas horas a minutos y para eso hacemos una pequeña conversión usando factores de conversión y decimos lo siguiente. Una hora es 60 minutos. ¿Ya? He aumentado un factor de conversión. Prácticamente, esto que aumenté es 1 sobre 1, porque una hora es 60 minutos y da lo mismo, pero al ponerlo de esta manera facilita la conversión, porque ahora estas horas se suprime con estas horas y lo que nos queda es minutos. Al terminar de hacer esta conversión y hacer las operaciones, esto nos da 3.3 minutos. Luego, si queremos saber la distancia que ha viajado el auto, regresamos nuevamente acá para escribir que la distancia es igual a la longitud del tren más la velocidad del tren por el tiempo. La longitud del tren es de 1.1 kilómetros más velocidad del tren 75 kilómetros sobre hora multiplicado por el tiempo. Pero como les dije antes, para que esto sea compatible, vamos a tener que multiplicar por un tiempo que esté en horas, para que las horas de ese tiempo se supriman con estas horas y nos quede solo kilómetros. Nosotros encontramos que en horas el tiempo era 0.055. De esta manera, estas horas se simplifican con las horas de afuera, porque aquí está una división implícita, kilómetros sobre hora, y lo que nos queda es 1.1 más 75 por 0.055 de 5.22 kilómetros. Así el tiempo que le tomará al automóvil en rebasar el tren va a ser de 3.3 minutos y recorrió 5.22 kilómetros. Avancemos. A simple vista ya podemos decir que este movimiento es sobre el tiro parabólico. Los clavadistas de la quebrada de Acapulco
se lanzan horizontalmente desde una plataforma rocosa, que está aproximadamente a 35 metros sobre el agua. Sin embargo, ellos deben librar protuberancias rocosas aquí, que se extienden hasta 5 metros desde la base del acantilado directamente debajo de su punto de lanzamiento. ¿Qué rapidez mínima inicial es necesaria para lograrlo? ¿Y cuánto tiempo permanece en el aire? Bien, aquí tenemos que recordar las fórmulas del movimiento parabólico. Lo primero que es bueno recordar es que el movimiento parabólico es una combinación de dos movimientos. En el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente variado, con la particularidad de que la aceleración es la de la gravedad. Ya, entonces, en el eje X tenemos la siguiente fórmula. El desplazamiento en X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo y las velocidades son constantes. Es la única realmente que necesitamos preocuparnos en el eje X. En el eje Y, ahí sí que tenemos algunas por el tiro parabólico, por la caída libre. La primera es que el desplazamiento en Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. También hay otra en la que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Listo, entonces ahora conocemos que el clavadista tiene que viajar al menos 5 metros en esta dirección horizontal y que la altura es de 35 metros. Y además conocemos también cosas sobre la velocidad inicial, como se tira desde aquí hacia abajo solo con, ¿dónde está el problema? Con una velocidad horizontal, se lanza horizontalmente. Entonces, la velocidad inicial en X la velocidad inicial en X existe, pero la velocidad inicial en Y no. La velocidad inicial en Y es igual a cero, por lo que se lanza horizontalmente. Entonces, de estas fórmulas sabemos que en Y no vamos a tener una velocidad inicial. Así que lo único que vamos a necesitar ahora es saber el tiempo para poder calcular esta velocidad. O sea, venimos acá y despejamos el tiempo como desplazamiento en X sobre velocidad inicial en X.
Ahora vamos con la ecuación de desplazamiento en Y. El desplazamiento en Y sabemos que tiene que ser estos 35 metros. Así que delta Y igual a lo siguiente. Velocidad inicial en Y no tenemos aquí, así que nos queda menos 1/2 de G por T cuadrado. De aquí vamos nosotros a poder despejar que el tiempo necesario es la raíz de menos 2 delta Y sobre G. ¿Ya? El menos está bien dentro de la raíz porque cuando hagamos todos los cálculos vamos a ver que nos queda lo siguiente. 2 veces delta Y. Ahora, delta Y es Y final menos Y inicial. Tomando el punto de referencia aquí abajo, el Y final sería 0 metros de altura. Es que voy a poner 0 menos Y inicial, que es la altura al principio de 35 metros, dividido para 9.8. Este menos de aquí se suprime con el menos de adentro y nos queda más, así que nos queda la raíz de 2 por 35 sobre 9.8, que nos da un tiempo de 2.67 segundos. Y tomando este tiempo y regresando a la ecuación que teníamos para el eje X, tenemos 2.67 igual a delta X, que son estos 5 metros para superar los obstáculos en el clavado, sobre velocidad inicial en X. De aquí es ya solamente cuestión de un simple despeje para encontrar que la velocidad inicial en X tiene que ser igual a 1.87 metros sobre segundo. O si ustedes prefieren aproximar esto, 1.9 metros sobre segundo. Y listo, entonces, ¿cuál es la rapidez mínima inicial necesaria para lograrlo? 1.9 metros sobre segundo. ¿Y cuánto tiempo permanecerá en el aire? Durante 2.67 segundos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ya saben, si tienen alguna pregunta pueden decírmela directamente o también por el chat. Falta una pregunta más. Esa la tengo por aquí en algún lado. A ver, ¿dónde está la última pregunta?
Listo, esta es la última pregunta de la prueba. ¿Cuál es la distancia de frenado para un automóvil que viaja con una rapidez v sobre una autopista con coeficiente de rozamiento mu entre los neumáticos y el camino? G es la aceleración de la gravedad. Esta es otra de esas preguntas en las que no tenemos un dato numérico, sino que tenemos que encontrar una fórmula. Lo que mejor podemos hacer aquí es hacer un pequeño dibujo, un dibujo rápido. Ya, tenemos la pista, tenemos un automóvil, un muy feo automóvil, que partió con una velocidad v. Listo, entonces nos dice también que esta pista es una pista rugosa, así que sobre esta pista hay un coeficiente de rozamiento cinético mu presente desde aquí hasta el lugar en el que frena. Entonces se va a mover desde aquí hasta esa marca de allí. Aquí va a frenar. La distancia que viajó desde que tenía una velocidad v hacia donde frenó va a ser para nosotros una distancia d. Listo, ahora tenemos dos alternativas. Para este problema podemos ir por el camino de la dinámica o por el camino de las energías. De las dos formas nos tiene que salir exactamente lo mismo. Vamos primero por el camino de la dinámica. No tienen que hacer las dos ustedes, solamente una, la que sea más fácil para ustedes y las que entiendan mejor. Pero para que noten la diferencia. Si nosotros escogemos el camino de la dinámica, entonces tenemos que hacer primero el diagrama de cuerpo libre. Dibujemos este carrito. Le asociamos un sistema de coordenadas, un sistema XY. Y dibujamos las fuerzas presentes. Como el carro tiene masa, entonces habrá un peso. Además, como está en contacto con una superficie, también tenemos una fuerza normal hacia arriba. Y como sabemos que la pista es una superficie rugosa y que el auto está frenando, tenemos una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento que está hacia la izquierda. Fuerza normal y rozamiento. Ahora lo que tenemos que hacer es plantear las ecuaciones de las leyes de Newton. Como en este caso hay movimiento, la suma de fuerzas en el eje X es igual
a masa por aceleración. En el eje X está actuando una sola fuerza. El movimiento es hacia la derecha, así que vamos a asumir que el positivo es hacia la derecha, y en este caso el rozamiento está en el lado contrario, así que sería menos rozamiento igual a masa por aceleración. Para que no se pierdan, vamos a poner sentido de movimiento hacia la derecha. Por eso le pongo menos rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal. Así que ahora necesitamos obtener la fuerza normal. Y para eso vamos a hacer la suma de fuerzas en el eje Y. Como en el eje Y no hay movimiento, entonces la suma de fuerzas es igual a 0. Asumiendo el sentido positivo hacia arriba, quedaría normal menos peso igual a 0. O fuerza normal igual a peso. De donde al reemplazar en la primera que encontramos es menos coeficiente por la normal que vimos que es el peso igual a masa por aceleración. Pero el peso es masa por la gravedad. Y menciono esto porque al tener masas de los dos lados, la masa se simplifica y nos queda que la aceleración es igual a menos el coeficiente por la gravedad. Ahora tenemos que relacionar esto con las distancias y del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Conocemos justo la fórmula para hacer eso. Y es que la distancia recorrida es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces aceleración. Nosotros sabemos que al final de todo esto, el auto debe detenerse, así que esta velocidad final es 0. Y la velocidad inicial nos da como un dato literal del problema, que es simplemente v. Así que vamos reemplazando todo lo que tenemos hasta ahora. Menos velocidad inicial, que es para nosotros v nada más, la velocidad con la que comenzó el movimiento, sobre 2 veces la aceleración. Y la aceleración es menos el coeficiente por la gravedad. Ahora, como hay un más arriba y un más abajo, estos dos se simplifican. Y nos queda que la distancia de recorrida o la distancia de frenado es dv cuadrado sobre 2 mu por g. Entonces, la respuesta correcta, en este caso, porque a ustedes les pudo haber aparecido diferente, para mí sería la de literal C. Pero eso eligiendo hacer esto a través de la dinámica, porque podemos usar también las energías. Ya para eso nosotros identificamos un estado inicial y un estado final. Listo, no hay problema. Y vemos si es que hay fuerzas que hacen trabajo. Si hay fuerzas externas que hacen trabajo. Y en este caso, como el rozamiento es una fuerza externa que hace trabajo, no podemos utilizar directamente la conservación de energía, sino el teorema trabajo-energía, que habla sobre la variación de energía igual a menos el trabajo de las fuerzas externas. El delta energía es energía total final menos energía total inicial
Y el trabajo hecho por las fuerzas externas, como es básicamente el trabajo hecho por el rozamiento, y sabiendo que el rozamiento es una fuerza resistiva, o sea que se opone a la dirección del movimiento. Como vimos, el rozamiento está hacia la izquierda y el desplazamiento está hacia la derecha. Así que recordemos la fórmula de cualquier trabajo, que es la fuerza, producto punto por el desplazamiento, o que es igual al producto de los módulos por el ángulo entre ellos, por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, el trabajo de rozamiento va a ser primero menos, por lo que el desplazamiento está en dirección opuesta al rozamiento, y el producto de los módulos, que es el F por el D. Ahora, aquí solamente estamos hablando de energías cinéticas, no tenemos energía potencial gravitacional porque no hay alturas, no hay cambios de alturas y tampoco hay resortes, así que tampoco tenemos una energía potencial elástica, por lo que al final solamente vamos a tener energía cinética y al principio también solo energía cinética. El rozamiento ya sabemos que es el coeficiente por la normal y escribimos todo eso así. Ahora, la energía cinética final es cero porque el auto se detiene al final y lo único que nos queda es una energía cinética inicial. Así que la energía cinética inicial sería menos 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Y esto es igual a menos coeficiente, la normal ya vimos que es igual al peso, o sea, m por g, y por distancia. Aquí tenemos menos a los dos lados, así que podemos simplificar los menos. Tenemos masas también a los dos lados. Y lo último que nos queda es despejar la distancia. Y eso nos da b al cuadrado sobre 2 veces coeficiente por g. Y listo. Obtuvimos exactamente la misma respuesta que abajo, solo que probablemente sin menos esfuerzo, sin tener que hacer diagramas de cuerpo libre, sin tener que hacer suma de fuerzas y luego pasar a fórmulas del rectilíneo uniformemente variado, sino solo nuevamente con energías. Y listo, chicos. Entonces, sobre la pequeña prueba que dimos hoy, eh, no estamos tan mal, tampoco estamos tan bien. Hay un montón de lugar para mejorar, pero la idea es de seguir practicando, ir viendo cómo se hacen las cosas e ir avanzando de poco en poco. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, em, pueden decírmela en este momento. Ya de ejercicios vamos a quedar solamente hasta aquí. Y en este momento quisiera saber qué les pareció la prueba en general. ¿Complicada, no tan complicada, confusa? Ahora que ya sé cómo resolver, tal vez menos confusa. ¿Qué me dicen, chicos? Pues ahorita ya está más claro las preguntas y también las fórmulas que se deben de utilizar. Ese es un buen punto el que acabas de mencionar, que de hecho tener las fórmulas a mano ya ayuda bastante. Y en ese sentido, como les dije la semana pasada, pienso hacer un formulario. Ya estoy en medio formulario, solo que quiero estar seguro de que todos los temas estén incluidos ahí y está un poquito largo, pero bueno, yo creo que al final va a ayudar.
Pero aparte de em, del proceso operativo de saber qué fórmula usar, también hay que saber qué es lo que estoy haciendo, porque puedo usar la fórmula que yo quiera, la primera que haya visto en el formulario, pero tengo que saber precisamente cuál es y por qué. Y bueno, chicos, entonces, si no tienen nada más que decir, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por asistir, muchas gracias igual por su esfuerzo. em, Tuve mejores resultados de los que esperaba en la prueba y nos veremos en una próxima ocasión.